Listo. Bueno, la clase de hoy, ¿no es cierto?, correspondiente a la semana número 2. Sí, número 2. Vamos a tratar sobre el tema que son los enfoques de la administración, ¿no es cierto?, los enfoques clásicos y cuantitativos. Si esto quiere ver un poco también a las teorías de la administración. Sí, para iniciar, vamos a analizar sobre los enfoques de la administración. Si los antecedentes históricos que están basados en los primeros ejemplos de administración, ¿sí? Donde cual existen autores como padres de esta asignatura de la administración, que son Adam Smith, ¿no es cierto? Uno de los principales padres de la administración, enfocados en la revolución industrial. Dentro de los enfoques clásicos tenemos también la administración científica y la administración general. Sí, así como también en el enfoque cuantitativo y dentro del enfoque conductual, perdón, tenemos también los primeros partidarios, ¿sí? Los estudios de Hawthorne y el comportamiento organizacional. Y dentro de los enfoques contemporáneos tenemos el enfoque sistémico y el enfoque de contingencias. Sí, ya. Entonces, para iniciar, no sé, Lisset, que nos ayude, por favor, con la lectura. Enfoques clásicos. Orígenes del enfoque clásico. El crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas produjo una creciente complejidad en su administración y exigió un enfoque científico orientado a sustituir el empirismo y la improvisación. La necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y enfrentar la competencia cada vez mayor entre las empresas. Ya, perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice en los enfoques clásicos, ¿no es cierto? Obviamente, los orígenes de este enfoque clásico, valga la redundancia, está enfocado en la eficiencia, ¿no es cierto? Y la competencia de las organizaciones para obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y enfrentar la competencia cada vez mayor entre las empresas y entre las organizaciones que existen dentro de un mercado, ¿sí? Ya, muy bien. Entre los enfoques clásicos también nosotros podemos encontrar, como ustedes pueden darse cuenta aquí, eh, dentro de la administración científica, ¿no es cierto? Y dentro de la administración, de la teoría clásica, dentro de la administración científica, tenemos también a un grande autor o padre de la administración, que es Taylor. Sí, obviamente él está enfocado en el énfasis en las tareas. Mientras que en la teoría clásica le tenemos a Henry Fayol, ¿sí? Que también está enfocado en el énfasis en la estructura, en cambio, ¿no es cierto? En la estructura organizacional en este caso. Ya, perfecto. Entre los enfoques clásicos, la orientación, ¿no es cierto?, del enfoque clásico, dentro de la escuela de la administración científica hay representantes como los que les acabé de mencionar, como Frederick Taylor, ¿sí? Frank Booker, Emerson y Henry Ford, ¿no es cierto? Uno de los grandes, importantes autores dentro del ámbito de la administración. Obviamente, el principal objetivo de estos autores que nos mencionan es el aumento de la productividad, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿sí? Aumentando la eficiencia del nivel operacional, ¿sí? También basados en el enfoque de abajo hacia arriba, ¿sí? Del obrero hacia el supervisor y en el gerente, obviamente, y de las partes hacia el todo, de los obreros hacia la organización empresarial, ¿no es cierto? Ya esta es una estructura también organizacional. Las características que nos menciona son la analítica y la detallada, ¿sí? Centrada en la ejecución de tareas y el tiempo estándar de su ejecución. Mientras que en la teoría clásica hay representantes también muy valiosos como Henry Fayol, ¿no es cierto? Eh, Luther Willig, entre otros, ¿no es cierto? Dentro del principal objetivo que ellos nos mencionan es el aumento de la eficiencia, ¿no es cierto? De la eficiencia de la empresa mediante la forma y la disposición de los órganos componentes de la organización y sus interrelaciones interestructurales en este caso, ¿no es cierto? Y sus interrelaciones estructurales. El enfoque está basado de arriba hacia abajo, ¿sí? De la dirección a la ejecución.
y del todo hacia las partes dentro de la organización, hacia los departamentos en este caso, ¿sí? Es la forma en la cual ellos se manejan la estructura organizacional. Y las características, obviamente, están enfocadas al ser sintética y globalizada, ¿no es cierto? Centrada en estructura organizacional. Esto se divide en la subdivisión de la empresa y centralización de la dirección. ¿Sí? Ya. Por otra parte, ¿qué nos dice lo que es la administración científica, Adrián Méndez? Por favor, nos ayuda con la lectura también. Ya, la administración científica es la aplicación de los métodos de ingeniería y experimentación a la administración, orientados hacia el incremento de la productividad, aumentando la eficacia del nivel operacional. Ya, como podemos observar, ¿no es cierto? Lo que nos dice, siempre la administración científica va a estar orientada hacia el incremento de la productividad, aumentando la eficiencia del nivel operacional de la organización. ¿Sí? Ya, por ejemplo, la obra de Taylor, ¿no es cierto? Inicia su vida profesional como operario en la Midval Steel, ¿no es cierto? Donde fue capataz, jefe de taller e ingeniero, ¿sí? La problemática que él analizaba, obviamente, en aquella época, imperaba el pago por pieza o por tarea. Entonces, los patrones, obviamente, em, buscaban ganar el máximo al fijar el precio de la tarea, mientras los operarios reducían el ritmo de la producción para equilibrar el pago por pieza determinado, ¿no es cierto? Obviamente Taylor, en cambio, estudió los problemas de producción para encontrar la solución que satisfaciera a patrones y empleados, ¿no es cierto? Ya. Em, nos ayuda con la lectura, por favor, Ana. Principios de la administración científica. Según Taylor, principio de planificación. Eh, susti- su- Sustituir el criterio individual y la improvisación en el trabajo por el método basado en el procedimiento científico. Principio de preparación. Seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus actitudes y internarlos para producir más y mejor en concordancia con el método planeado. Principio de control. Controla el trabajo para cerciorarse de que está ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Principio de ejecución. Asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo realice con disciplina. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Dentro de los principios de la administración científica, según Taylor, está enfocado un poco en el proceso administrativo, ¿sí? En el cual tenemos cuatro principios fundamentales: el principio de planeación, el principio de preparación, el principio de control y el principio de ejecución al momento de realizar nosotros cualquier tarea o actividad, ya sea a un corto, a un mediano o a un largo plazo dentro de una organización o dentro de una empresa, ¿sí? Como podemos observar. La teoría clásica de la administración se define como la teoría que busca también aumentar la eficiencia, ¿no es cierto?, de la empresa mediante la forma y disposición de los órganos componentes de la organización, estructura y de sus interrelaciones estructurales, como es su funcionamiento, su adecuado funcionamiento. En cambio, la obra de Henry Fayol nace en Constantinopla en el año de 1841, más o menos. Entonces se gradúa en ingeniera de minas, ¿no es cierto? Como ingeniero de minas. Trabajó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló también su carrera. Entonces publica su teoría en el libro Administración e Industrial, ¿no es cierto? Entonces, con su principal objetivo, al igual que Taylor, buscó la eficiencia de la organización, ¿no es cierto? Esto ocurría mediante un análisis científico de la forma y disposición de la estructura de la organización y las interrelaciones de sus componentes. Sí, aquí tenemos enfoques clásicos, ¿cierto?, dentro de los principios de la administración, como por ejemplo la división del trabajo que está
se refiere a la especialización de tareas para la eficiencia, ¿no es cierto? La autoridad y responsabilidad obviamente deben estar equilibradas. La autoridad obviamente es el derecho de dar órdenes, responsabilidad es una consecuencia de la autoridad, ¿no es cierto? La disciplina, que es algo fundamental respecto de las normas establecidas que existen dentro de esa organización. Y la unidad de mando también se refiere a las órdenes que reciben de un solo superior, en este caso, la persona que está al frente de esa organización. La unidad de dirección, obviamente, se basa en las actividades que deben tener como un objetivo común, ¿sí? Es decir, van a buscar el bienestar de toda la organización y de toda la empresa, ¿sí? La subordinación de intereses. Los intereses generales, obviamente, se sobreponen a los individuales también, ¿no es cierto? Y la remuneración del personal, que se enfoca en la remuneración justa para el personal, para los empleados, para los colaboradores que trabajan y laboran dentro de esa organización. Sí, la centralización que está también basada en se refiere a la centralización, ¿no es cierto?, de la autoridad en la cima de la organización. Sí, cadena escalar, obviamente cadena de autoridad del nivel más alto al más bajo, como habíamos analizado anteriormente. El orden, obviamente, dar un orden material y humano. Sí, la equidad basada en la justicia para conseguir lealtad de los trabajadores, de los empleados, ¿no es cierto? La estabilidad personal, obviamente va a estar en fomentarla, sí, tener rotación tiene impacto también a veces negativo de la empresa, pero hay que actuar oportunamente para tomar una decisión adecuada y tratar de solventar esos inconvenientes que se van atravesando al momento de realizar cualquier función, ¿no es cierto? La iniciativa obviamente es la que toma las riendas, ¿no es cierto?, de un plan para asegurar su ejecución. Y el espíritu de equipo, obviamente, donde nosotros como colaboradores, como empleados, debemos trabajar en armonía y en unión entre todos los colaboradores y personas para que los trabajos que realicemos salgan de la mejor manera y sea beneficioso y nos conlleve al éxito de la organización o de la empresa también. Sí, ya. Perdón. Lisset, por favor, nos ayuda con la lectura. Enfoque es cuantitativo, concepto. El enfoque cuantitativo en administración, también conocido como enfoque matemático, es aquel enfoque el cual se concentra en la aplicación de técnicas matemáticas para solucionar problemas administrativos en campos tan diversos que van desde la propia administración general hasta la mercadotecnia, las finanzas, los recursos humanos y los problemas técnicos en el área de producción y mejorar la toma de decisiones. Ya, dentro del enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? Como aquí podemos analizar, ¿sí? Es necesario los recursos humanos, ¿no es cierto? Y los problemas técnicos en el área de producción. Y así nos va a ayudar a mejorar una toma de decisiones para poder igualmente dar una solución a cualquier obstáculo que encontremos al momento de realizar cualquier tarea, ¿no es cierto? Dentro de esa organización o dentro de esa empresa también. Dentro de los enfoques cuantitativos o el enfoque cuantitativo, hay orígenes también, ¿no es cierto? En el cual surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se crea la necesidad, obviamente, de crear una mejor metodología que la científica para poder crear mejor armamento en este caso, ¿sí? Posteriormente se utilizó esta misma técnica para la toma de decisiones también de guerra, un ejemplo, ¿no es cierto? Claro, en el cual también nosotros podemos tomarlo de ejemplo dentro de una organización y dentro de una empresa. Y luego, obviamente, se empezó a utilizar, nos dice, en empresas públicas y después en las empresas privadas. Entonces, primero iniciamos con las empresas públicas y después con las empresas privadas, ¿no es cierto? Sí, poniendo en práctica estos factores fundamentales que tenemos en el enfoque cuantitativo en base a sus orígenes, ¿no es cierto? Ya. También tenemos fundadores y aportes, ¿sí? Como por ejemplo, Frederick Taylor, ¿no es cierto? En el año de 1846 a 1915. Karl Barth en el año de 1860, ¿no es cierto? A 1939, ¿sí? Entre Henry, entre Harrington y Frank, ¿no es cierto? También. Entonces, por ejemplo, Frederick Taylor contribuyó en gran parte sobre la investigación de operaciones en este caso, ¿no es cierto? Sí, desarrolló las técnicas científicas en el área de la planificación, de la producción, creando elementos de organización cuyo objetivo no era
la realización de operaciones, sino su análisis. Entonces, Taylor tuvo innumerables seguidores, ¿no es cierto? Y provocó una verdadera revolución en el pensamiento administrativo y en el mundo empresarial de su época en ese tiempo. ¿Sí? En base a eso, hay un énfasis de la teoría cuantitativa, ¿no es cierto? Como por ejemplo existen modelos cuantitativos, los modelos matemáticos puestos al servicio de los procesos para la resolución de problemas de un modo racional y científico. Básicamente es cuando el administrador ya ha definido el problema, ¿no es cierto? Y entonces plantea un modelo en el cual se pueda representar el problema en términos matemáticos para poder tomar soluciones racionales al mismo. Dentro de las características, ¿no es cierto? Tenemos que obviamente se necesita que haya una relación numérica entre las variables del problema y de la investigación. Sí, los datos analizados siempre deben ser cuantificables, es descriptivo, analiza y obviamente predice el comportamiento de la población. También se centra en una causa y un efecto, solo que es lo mismo. Se basa en la aplicación, ¿no es cierto?, de un estímulo para obtener una respuesta, que es lo fundamental. Los resultados obviamente pueden aplicarse a situaciones generalistas en este caso. Sí, se orienta a resultados. Los números y datos representan la realidad más abstracta, nos dice. Sí, y estudia las conductas humanas y el comportamiento de una muestra de la población, que es algo importante también. ¿Sí? Ya, nos ayuda con la lectura, por favor. Erika. Enfoque cuantitativo. Metodología cuantitativa. La metodología del enfoque cuantitativo está compuesta por varios métodos y técnicas, los cuales se componen de ecuaciones. Se cambió. Leo eso. Ecuaciones y modelos matemáticos para la obtención de resultados, los cuales se obtienen al tomar en cuenta diversas variables, tales como producción, costos, precios, demandas, etc. Ya, ¿no es cierto? También tenemos que analizar un poco sobre la metodología cuantitativa. Sí, donde obviamente para la obtención de resultados se obtienen al tomar en cuenta diversas variables, tales como la producción, nos dicen, ¿no es cierto? Costos, precios y demandas. ¿Sí? Ya, obviamente hay métodos que se utilizan, ¿sí? Los cuales son la programación lineal, la teoría de la cola, la teoría de la probabilidad, la economía administrativa, la teoría de juegos y la programación dinámica. Como podemos observar, ¿cómo funciona el enfoque cuantitativo, no es cierto? Obviamente, perspectiva del proceso, ¿sí? Identificación del problema, establecimiento de posibles alternativas de solución también, ¿no es cierto? Y la elección de la mejor alternativa, ¿sí? Como primer modelo. Como segundo modelo tenemos la perspectiva del problema, donde se orienta a la solución del problema, quién toma la decisión, ¿no es cierto? ¿Quién puede aplicar métodos cuantitativos? Se preocupan más por la eficiencia de la decisión, ¿no es cierto? Y la optimización e insumo del producto, de los recursos. Deben combinarse todos los recursos en el equilibrio exacto y este equilibrio debe, obviamente, mantenerse, ¿no es cierto? Como modelo 3 tenemos el método de acción, en el cual nos ayuda a la formulación del problema, ¿no es cierto? Donde construir un modelo matemático para representar el sistema de estudio en este caso. Sí, deducir una solución de modelo obviamente nos conllevará a la práctica de la solución, ¿sí? Al establecer control, en este caso, ¿cierto? Para dar sobre la solución. Y obviamente probar el método y en el mismo tiempo cuál sería la decisión correcta para esta solución. Y como cuarto modelo, la aplicación matemática, ¿sí? Donde se refiere el modelo inventario.
obviamente establece matemáticamente cuándo y cuánto ordenar. Y la programación lineal, obviamente que su objetivo es minimizar los costos y maximizar la eficiencia. Sí, entonces en cuanto a lo que analizamos, ¿no es cierto?, como primer tema, que era correspondiente a la semana número 2, hemos analizado los enfoques clásicos y cuantitativos. Sí, entonces por lo que podemos analizar hasta el momento. ¿Alguna pregunta, por favor, respecto al tema? Si no, pues muchas gracias.